Bien. Entonces, como les estaba comentando, esto es un procedimiento de cointegración. Al final del día consiste en una separación o en una factorización de una matriz. La matriz pi, tengo aquí escrita, la podemos descomponer entonces en dos submatrices a su vez. La primera componente de la matriz, una matriz gamma, que pocas veces se suele interpretar, pero sí tiene una interpretación. La interpretación es que la matriz gamma nos dice qué tan rápido retorna las series a su comportamiento de largo plazo. Probablemente en economía no solemos hacer tanto uso de esta matriz porque los problemas dinámicos o de dinámica de las series no necesariamente nos preocupa qué tan rápido retornan las series a su comportamiento a largo plazo. Solemos hacerlo cuando analizamos VAR, porque en VAR sí nos preocupan que las variaciones no sean variaciones que salen de la trayectoria, pero en general no es tan relevante, pero sí tiene una interpretación, es lo que trato de transmitir al final del día. Ahora bien, esta matriz pi, además de descomponerse en gamma, se puede descomponer en beta. Y beta es de dimensión R por K. Y aquí es donde está, digamos, como buena parte del problema de la estimación. ¿Qué significa que beta sea de R por K? Significa que habrá R vectores, R combinaciones lineales posibles que son estables en el largo plazo entre las series que estamos cointegrando. Noten que esta factorización, lo que nos permite hacer esta separación de las dos matrices, que garanticemos que hay R combinaciones, no quiere decir que necesariamente pi en gamma existan únicamente R columnas y que en beta existan exactamente R renglones. Lo que significa es que de entre todas las combinaciones de renglones y columnas que existen en estas dos matrices, solamente los primeros R renglones en el caso de beta y las primeras R columnas en el caso de gamma son linealmente independientes. El resto no lo son. Son combinaciones lineales a su vez del resto de las partes. Entonces, por eso es que es suficiente analizar únicamente los primeros R. Vale. Ahora que haga yo la estimación otra vez, regresaré a esta idea. Bien, entonces, podemos reescribir entonces el problema de cointegración de la siguiente manera. Vamos a decir que cointegración entonces es las variaciones de las series más el componente gamma por beta que multiplica a la serie de tiempo rezagada a un periodo igual a un bar. Eso es lo que estaría yo diciendo aquí. De un bar de orden P-1, P-1, por una matriz A sobre índice J de un delta Y T menos J más componentes determinísticos más un término. Bien, de esta manera, la prueba de hipótesis detrás de cointegración estará basada en dos estadísticos. Los dos estadísticos se conocen como estadístico de la traza y estadístico, o prueba de la traza o estadístico de la traza, y prueba del valor propio máximo. Cada uno de ellos tiene implicaciones sobre lo que está midiendo exactamente. En el caso de la prueba de la traza, que se le conoce como prueba de la traza, lo que está cuantificando es cuántos valores propios, o dicho de otra manera, cuántos vectores están contenidos en beta que son linealmente independientes. Al menos cuántos existen. Entonces la prueba de la traza se interpreta en términos de al menos. La prueba del valor propio máximo, o lambda max, que también se le conoce de esa manera, es una prueba que evalúa cuántas relaciones de largo plazo existen en términos de cuántas exactamente. Entonces, la prueba de la traza cuantifica al menos cuántas existen, al menos cuántos existen, y la prueba del valor
propio máximo cuantifica exactamente cuántos. Vamos a conversarlo en términos de una aplicación. Entonces me voy a cambiar ahora a R para que veamos la aplicación. Entonces me voy a R. En R voy a utilizar el que se llama, permítanme, no lo he abierto, se llama clase 18, si no me recuerdo. Sí, clase 18. Voy a utilizar estas librerías que ya he venido utilizando, que son las mismas que instalamos desde hace como unas 6 clases, yo creo. Los datos, que son los mismos que he venido trabajando. La conversión a series de tiempo, simplemente la voy a hacer aquí, pero esa la conversamos en la clase pasada. Y los gráficos, únicamente vamos a analizar uno, que es básicamente ver cómo se ven las series en niveles. Entonces, en las series en niveles, por regla o digo, por construcción del algoritmo de cointegración, deberían de ser I1, es decir, no estacionarias en niveles, se vuelven estacionarias hasta que las diferenciamos. Entonces, el panel derecho de gráficas, todas deberían ser estacionarias. Esa es como la lógica de este plot que estoy aquí mostrando. Eh, bien, ahora, lo que hicimos en la clase pasada también fue seleccionar un bar. ¿Qué tipo de bar queremos utilizar? Podemos utilizar cualquiera de estos 4 posibles especificaciones de bar. Lo más común, y eso es como práctica, que probablemente también la experiencia cuando vayan trabajando sus series les va a dar, es utilizar los 2 primeros modelos. Un modelo que incluya tanto tendencia como constante, uno que solo incluya tendencia y ya, básicamente serán los modelos que más utilizarán. ¿Por qué el modelo con constante no podría ser tan opcional en este caso? Bien, porque en principio el bar está incluyendo series que son no estacionarias, es decir, que tienen una trayectoria de crecimiento o de decrecimiento. Por lo tanto, no podemos asumir que conjuntar un montón de series dentro de un vector va a generar relaciones que solo dependan de una constante y de las mismas series rezagadas. Por el contrario, probablemente requiere de incluir como una variable de control una tendencia. Entonces, muy probablemente será más común, en el caso de cuando ustedes utilicen este tipo de metodologías, utilizar los 2 primeros modelos. Bajo ciertas condiciones, el tercero podría ser válido, sí, pero tienen que tener mucho cuidado o esto ya implica mucho conocimiento del dominio de las series que ustedes estén utilizando. Yo me voy a enfocar en el primer modelo, ¿no? Entonces, el primer modelo incluye tanto tendencia como constante. En las sugerencias utilizar 2 rezagos, entonces me voy a ir hasta abajo a utilizar los 2 rezagos, entonces voy a utilizar la metodología de cointegración de Johansen. Voy a utilizar aquí, voy a definir 2 maneras de medir si la serie es cointegra, ¿no? Entonces, puedo utilizar 3 distintos modelos. Tendencia, constante y sin nada. El modelo con tendencia incluye tanto tendencia como constante. El modelo con constante solo incluye constante y el último modelo no incluye ni tendencia ni constante. La práctica común es utilizar en este caso los 2 primeros. Yo voy a utilizar, probablemente voy a analizar el primero, vamos a ver qué tan bien nos va con el primero, y luego podemos revisar los subsecuentes, a ver qué tan bien nos va. ¿Qué tipo de técnica de prueba de hipótesis voy a utilizar aquí? Una de la traza. Entonces, acuérdense, la prueba de la traza dice, o la formulación en los términos de lo que yo lo dije es, de que existen al menos R relaciones de largo plazo estables. Esa es la manera de utilizar la traza. Me puedo ir hacia abajo y utilizar la otra estadística, que es utilizar una prueba del valor máximo propio, y esa la determino con agent, utilizando como opción de type. Bien, me voy a regresar nada más para estimar el caso del modelo con traza. Ejecuto las 3 técnicas y vamos analizando cada una. Entonces aquí está la primera prueba de cointegración, considerando un modelo con constante y con tendencia. Entonces, ¿qué es lo que nos va reportando el output del procedimiento de cointegración? Lo primero que nos da aquí son los valores propios. Entonces, ¿cuántas series tengo incluidas en mi modelo? Bueno, tengo
podemos regresarnos hacia arriba simplemente para contarlas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 series incluidas en el modelo, ¿no? Tengo 5 series. Entonces, cuando hago la prueba de cointegración, debo de encontrarme aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 eigen o valores propios. ¿Por qué tengo 6? Bien. Bueno, déjenme más checar si rápido. Sí, sí, tengo 6 valores propios. Bien. Lo que sucede es que una de las cosas que estoy haciendo dentro de esta especificación es decirle al procedimiento de cointegración que dentro de los componentes determinísticos no ocupe la tendencia, sino que la tendencia esté dentro de los componentes eh, del vector beta. Me voy a regresar a la pantalla anterior, solamente para ser un poquito más claro respecto de esto, porque es importante que lo tengan más o menos claro. Cuando yo digo que el modelo incluya tendencia, en el caso del vector de cointegración, estoy diciéndole al software que el componente de tendencia será un elemento más dentro del vector Y. Por lo tanto, beta no solo incluirá los coeficientes de cada una de las series, sino que incluirá también un coeficiente asociado a la tendencia. Por lo tanto, esta tendencia no la estoy incluyendo dentro del vector B. Cuando yo diga también en el proceso de cointegración que incluya constante, lo que estoy diciendo es que la constante se incluya otra vez dentro del vector beta y no dentro del vector de factores determinísticos. Es bien importante esto porque lo que estoy modificando es el número de valores propios contenidos en la estimación. Me voy a regresar a R. Esa es la razón por la que tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores propios. Porque beta tiene una dimensión de 6. Bien. Ahora, noten algo. ¿Cuántos de estos valores propios ven que son positivos? Solamente los primeros 5. ¿Sí? Si ustedes lo observan, los primeros 5 solo son positivos. El último no, el último es negativo. Entonces, si se acuerdan, yo les dije que había dos formas de evaluar si las series cointegraban. Una mediante la prueba de la traza y otra mediante las pruebas del valor máximo, del valor propio máximo. En el caso de las pruebas de valor propio máximo, lo que evalúan es cuántos valores propios positivos existen. En el caso de la prueba de la traza, evalúa cuántos, no valores propios, sino cuántos vectores propios, porque hay un vector propio por cada valor propio. ¿Cuántos de esos vectores propios son linealmente independientes? Entonces, me voy a ir por la prueba de la traza. Ahora, en unos minutos más, analizaré la prueba del valor propio máximo. Entonces, la prueba de la traza no evalúa sobre los ejimvallos, sino evalúa sobre los vectores propios. Pero evalúa cuántos linealmente independientes hay. Y los evalúa en esta tabla que está aquí abajo. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Se lee de abajo para arriba. Entonces, ¿qué significa el renglón R igual a 0? Lo que significa es, dice, bueno, el test es 104. Entonces, ese es el test de la traza. Considerando que hay 0, que R es igual a 0. Entonces, acuérdense, ¿qué significa que R es igual a 0? Significa que existe al menos, es decir, que hay al menos 0 vectores de cointegración. Por lo tanto, si existen 0 vectores de cointegración, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, tenemos que utilizar el estadístico y probarlo, contrastarlo contra el estadístico de tablas. El estadístico de tablas está reportado como convencionalmente se hace en 3 niveles, ¿no? En 10%, en 5% y en 1%. La convención es utilizar la columna central, que es la de 5%. Entonces, esta es la columna que yo voy a evaluar. Entonces, ese es el test crítico. Entonces, la hipótesis nula es que R es igual a 0. Es decir, no hay vectores de cointegración. Entonces,
El test estadístico me sale 104. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, esto no es cierto. No hay 0 vectores de cointegración. Entonces, me paso al renglón superior. Ahora me voy al renglón superior. En el renglón superior ahora la pregunta es, ¿existe al menos uno? Es decir, ¿existe al menos un vector de cointegración? Entonces, el estadístico es 61. Y me voy al estadístico de tablas y me dice que el estadístico de tablas es 62.9. Entonces, como este estadístico de tablas es mayor que mi estadístico calculado, por lo tanto, puedo aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, mi conclusión es que al menos existe un vector de cointegración. ¿Sí? Y ya, ahí acabaría yo. Ya. Entonces, ¿cómo analizo una tabla de resultados de cointegración? La empiezo desde abajo, y voy y mi objetivo es rechazar la hipótesis nula en algún momento, ¿sí? Si por alguna razón no pude rechazar la hipótesis nula una vez que recorrí todos los renglones, es decir, pasé desde el renglón inferior hasta el renglón superior y no pude nunca aceptar la hipótesis nula, en todos los casos la rechacé, básicamente lo que estoy concluyendo es que las series no cointegran a través de la prueba de traza. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue del reporte de R? Bueno, lo que sigue es, aquí me está reportando la matriz beta, y aquí abajo me está reportando la matriz gamma. La matriz gamma no me voy a preocupar porque creo que en este momento no es necesariamente valiosa para mí en este punto y no lo voy a analizar más. Me voy a centrar únicamente en la matriz beta. La matriz beta no está reportada tal cual resulta de la factorización. Está reportada en términos o normalizada respecto de la primera variable. Entonces, cuando ustedes hagan cointegración, procuren colocar siempre como primera variable a la variable de interés. Es decir, normalmente cuando hacemos cointegración nos interesa, de todas las variables que incluimos en nuestro vector de cointegración, nos interesa una de ellas. Entonces, procuren poner siempre al principio la que les interesa. En este caso, voy a suponer que la que me interesaba era la variable del índice nacional de precios al consumidor. Entonces, la que me interesa. De esa manera, beta se va a calcular como una normalización respecto de esa variable. Por eso, este renglón está todos en uno, porque lo que quiere decir es que todos los vectores de cointegración se dividieron respecto del coeficiente asociado a la primera variable. Por eso la primera variable tiene el valor de 1. Esta es la manera más sencilla de mostrarlos, porque básicamente con esto nos está dando los betas, lo único que tenemos que hacer nosotros, entonces ya podemos hacer una interpretación sobre los demás coeficientes. Me voy a regresar a mi pantalla de OneNote para hacer una pequeña precisión de esto que significa en términos de lo que estamos haciendo. Cuando yo inicié mi discusión de cointegración, les dije, bueno, cointegración consiste en encontrar un vector beta, si le puse beta, apóstrofe, que cuando se multiplica por y, genera una relación que es de orden de integración cero. Es decir, genera una combinación lineal que genera algo de orden cero. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que lo que tengo aquí es que tengo el término de error es igual a beta por y de t. Es básicamente lo que estoy diciendo, porque yo sé que este de aquí es alguien que es estacionario. ¿Sí? Bien, ahora, la manera en que me lo está reportando R es que me está dando un vector normalizado. Eso significa que si yo abriera esta multiplicación, lo que yo tengo aquí es como, tengo beta 1, tengo coma beta 2, coma hasta beta k, porque supongamos que tenemos k variables, que se multiplica por un vector que tenemos aquí a y1 en el momento t, a y2 en el momento t, así hasta y3 hasta yk, perdón, en el momento t, y este sería mi vector. Y esto sería lo que es de orden de integración cero, eso es lo que estoy diciendo. Pero R me está dando los resultados normalizados en términos del primer elemento.
en términos de este amigo. Eso quiere decir que beta se está reportando en términos de lo siguiente. 1, beta 2 entre beta 1, así, puntitos, beta késimo entre beta 1, que multiplica a y1t, así hasta ykt. Y esto sabemos que es una combinación lineal que genera un proceso estacionario. Bien. Ahora, como yo les dije, normalmente la primera variable es la de interés. Entonces, a mí me gustaría todo esto expresarlo en términos de la primera variable. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues simplemente hago un despeje muy sencillo. Voy a tomar, voy a resolver esta multiplicación de vectores y eso implica que el resultado es y1t más beta 2 entre beta 1 que multiplica a y2t más, así puntitos más, beta késimo entre beta 1 que multiplica a ykt. Y esto yo sé que es una cosa que es de orden de integración 0, es estacionario. Pero este también se puede interpretar como que esto es igual al error. Eso es en realidad lo que tengo aquí. Bien, entonces lo único que yo hago es despejo todo, paso, digamos, dejo de solo a y1, porque esa es la variable de interés, entonces lo que tendría es y1t es igual a menos beta 2 entre beta 1 que multiplica a y2t más puntitos beta k entre beta 1 que multiplica a ykt más u de t. Y esto ya se parece a algo más, perdón, y esto ya no es más, es menos, perdón, aquí me equivoqué. Es menos. Menos. Porque lo despejé del otro lado. Y esto ya se parece más a lo que yo suelo hacer cuando hago regresión. Tengo una variable y en función de las demás variables. Entonces, conclusión de esto es, cuando tomemos un vector de R, va a estar normalizado en términos de la primera, pero no lo podemos interpretar de manera directa. Lo que tenemos que hacer es tomar los resultados, cambiarles el signo, y entonces ya podríamos hacer interpretación sobre ellos. Bien, me voy a regresar a R solamente para continuar con mi ejemplo. Ahora, esto es para el primer caso, ¿no? Un modelo con tendencia. ¿Qué pasa si hago un modelo con el segundo modelo? Déjenme regreso aquí. El segundo modelo solo tiene constante. Bien. Perdón, antes de continuar. Entonces, el último, si ustedes se dan cuenta, el último coeficiente, entonces tengo beta 1 está normalizado respecto de sí mismo, ¿no? Luego beta 2 está, digamos que este es el efecto de la variable 2, el efecto de la variable 3, así está la variable 5, y el último es el efecto de la tendencia. Entonces, esta primera columna se puede interpretar como los coeficientes de la ecuación de cointegración, considerando que la relación de largo plazo incluye una tendencia. Vayámonos al siguiente modelo. El siguiente modelo está aquí abajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores propios. Igual, son 6 valores propios porque el sexto elemento es la constante, también incluida dentro de beta. Veamos también la lectura de veamos si es que cointegra, ¿no? Entonces, empecemos desde abajo. Entonces, lo primero que vemos es que el estadístico es 179, el estadístico de prueba es 76, entonces aquí rechazamos la hipótesis nula. Aquí podemos decir que esto no es cierto. Vayamos al siguiente. El siguiente es 73, el estadístico de prueba es 53, seguimos rechazando. El siguiente es 39, este es 34, volvemos a rechazar. El siguiente es 20 y este es 19, seguimos rechazando. Vamos al último. El último es 8 y el estadístico de prueba es 9.24. Por lo tanto, estamos en una zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Quién es la hipótesis nula? Que dice que hay al menos
4 vectores de cointegración en posibles, viables, o relaciones de largo plazo que son, que generan procesos estacionarios. ¿Ya? Entonces así estuvo a nada de que pudiéramos concluir que en realidad no cointegraban las series. Si yo hubiera rechazado este último caso, básicamente ya tendré que decir que bajo una especificación en la cual la ecuación de cointegración incluye una constante, el modelo no cointegra. Por lo tanto, mi mejor opción es modelar las series como un bar en diferencias. Por buena suerte eso no pasó, entonces puedo decir que cointegra. Igual, si ustedes se dan cuenta, aquí están los coeficientes normalizados respecto de la primera variable, pero aquí tenemos, en lugar de una tendencia como en el caso anterior, tenemos una constante. Me voy a ir al último caso. El último caso, si ustedes se dan cuenta, tengo 1, 2, 3, 4, 5 vectores, valores propios. ¿Por qué solo tengo 5? Porque beta solo tiene 5 elementos. Ya no tiene ni constante ni tendencia. Igual, la manera de leerlos es desde abajo hacia arriba. Entonces, lo primero es que observo que el estadístico es 87, el estadístico de tablas es 70, estoy en la zona de rechazo, luego es 47 y luego es 48, por lo tanto se vuelve en la zona de aceptación. Lo que tengo aquí es que existe al menos un vector de cointegración. Entonces, la primera relación de largo plazo es el primer vector, es una relación de cointegración. Por lo tanto, este vector que está aquí sería el primer vector de cointegración, que no incluye constante. Noten cómo es que los coeficientes son significativamente más grandes respecto de los modelos anteriores. ¿Por qué? Porque perdimos un elemento de control, y ese elemento de control es la constante y la tendencia. Por lo tanto, es muy común que los coeficientes se hagan digamos, sean significativamente diferentes de los casos anteriores. Me voy a regresar un poco solamente para que lo observen. Observen cómo es que estos coeficientes son, en términos de magnitud, más o menos homogéneos, ¿no? Estamos hablando de 0.75, 0.36, 5, 4, 3, ¿no? El modelo anterior era igual, 0.31, ya menores a 1. Solamente cuando le quito el término constante, esto se dispara, ¿no? Se ve de esta manera. Vale, bien. Esto es bajo la prueba de la traza. ¿Vale? ¿Qué pasa bajo la prueba del valor propio máximo? Bien. La especificación sería de esta manera. Igual, aquí tengo los valores propios, estos ya los conversamos un poco hacia arriba, pero la manera en que leemos la tabla va a cambiar ligeramente. Entonces, aquí el estadístico es 43, pero digamos que el valor crítico de tablas es 37, por lo tanto, aquí estoy en la zona de rechazo, entonces rechazo la hipótesis nula de que existan exactamente 0 vectores de cointegración. Me voy al siguiente. El siguiente, el estadístico es 25.71, el valor crítico es 31, por lo tanto estoy en la zona de aceptación. Entonces, puedo aceptar que existe exactamente uno, un vector de cointegración. Esa es mi conclusión de este caso. Existe exactamente uno. Ese vector de cointegración es exactamente esta primera columna. Entonces, este sería mi vector de cointegración si yo quisiera modelarlo como tendencia. Puedo aplicar el mismo análisis para el caso de constante y sin nada. Normalmente, tanto el estadístico de la traza como el estadístico del valor propio máximo son bastante consistentes entre ellos. Entonces, más o menos, si cointegra en la traza, más o menos cointegrará en valor propio máximo. La convención es reportar ambas pruebas. Y ya. Porque los resultados, digamos que la factorización o la matriz factorizable o las betas van a ser los mismos en cualquiera de las dos pruebas. Bien. Ahora, una vez que ya hice cointegración, supongamos que uno de estos modelos, de los tres, todos los posibles que evaluamos aquí, hay alguno que me gustó. Y supongamos que ese que me gustó es este modelo. Es un modelo evaluado con
el estadístico de la traza, que incluye una constante y que tiene dos rezagos y ya, este es el modelo que a mí me gustó y lo voy a guardar en este objeto que se va a llamar CA-1. Aquí está el summary de este modelo. Esta primera columna es el vector de cointegración, el primer vector de cointegración, que es el que voy a tomar. Entonces, lo que voy a hacer es construir los residuales asociados a esta ecuación de cointegración. Lo primero que voy a hacer es construir una tendencia. Bueno, esta tendencia no la ocupo. Bueno, no voy a ocupar esta parte de aquí. Perdón, aquí me equivoqué en esta. Esto la pudiera omitir esta línea si quisiera. Bien, ¿cómo voy a construir los residuales? Es más o menos sencillo. Voy a tomar la primera variable, que es el índice nacional de precios al consumidor. Y a esa variable le voy a restar los demás elementos, que son estos elementos, que es el coeficiente asociado a la primera variable, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y el término constante. Entonces, cada uno de estos coeficientes los tomé de aquí. No, de este modelo, perdón. Pues aquí está el 3, pero con cambio de signo. Aquí está el 426, el 426 está aquí, está en positivo. Cuando lo vuelvo a ecuación, lo cambio de signo. Y así sucesivamente con todos los demás. El primero es 0.75 y aquí lo volví negativo, lo cambié de signo. Entonces los multiplico por cada una de esas variables, lo resto de la variable de interés y así obtengo los residuales. Entonces este objeto U va a ser un vector de puros residuales. Bien. Ahora este vector ya de puros residuales, lo que voy a hacer, es que está calculando algo mal. Permítanme un segundo. Aquí me equivoqué en algo muy sencillo, creo. Lo voy a verificar rapidísimo. Creo que hay un error. Listo. Según yo. Sí, ahí está. Vale. Bien. Entonces, aquí tengo mi vector de residuales. Ahora lo que voy a hacer es graficarlos. No olvídenlo, es que el otro error que tengo aquí es que estos signos no cambian. Se toman tal cual. Tiene un error horrible en esta parte del código. Mil disculpas. Estos están en términos positivos. Y el último es menos. Listo. Ahora sí. Perdón, mil disculpas. La razón por la que tomo los signos tal cual, porque yo dije, la combinación lineal es la que es estacionaria, ¿no? Entonces no tengo que modificar absolutamente nada los coeficientes. Los tomo tal cual, solamente los aplico, porque son beta, este es el vector beta. Lo multiplico al vector y esa combinación lineal es estacionaria, es U, ¿no? Entonces aquí tengo a U. Esta es la combinación lineal ya estacionaria. Vamos a ver el plot, y el plot se ve de esta manera. Son los residuales de la ecuación de cointegración. Veamos cómo se ven las características de estos residuales. En principio debería ser estacionario este conjunto de residuales. Entonces puedo agregar pruebas de raíz unitarias. Voy a agregar la de Kirchhoff, por ejemplo, y debería de ser en niveles, debería ser estacionario. Voy a utilizar rezagos 4, en realidad no son 4, son 5, ya lo habíamos discutido desde la clase pasada, son 5 rezagos. Y voy a evaluarla. Entonces, aquí tengo el estadístico que me da, que es menos 3.25, y busco el estadístico en tablas, y está así muy cercano de pasar a la zona de rechazo, pero bueno, no lo estoy, sino es simplemente, digamos que con este modelo no pasa la prueba. Vamos a ver si el siguiente modelo es menos 3.30, y aquí sí ya. Se vuelve estacionaria, ¿no? Entonces, bajo una constante es estacionario los residuales. Vamos a ver si sin constante tendencia es estacionario, es menos 9.94. No, pareciera ser que solo el modelo con constante nos garantiza que los residuales sean estacionarios. Bien. Ya, sí.
creo que ya con esto que termino mi exposición de esta parte y